Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Queremos darle en esta noche un saludo muy especial y una cordial bienvenida a su iglesia cristiana de Villahermosa, a su culto virtual. Los invito para que nos dispongamos esta noche a leer la palabra de Dios y vamos a leer una porción en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por una nueva oportunidad, Señor, que nos permites de compartir tu palabra, de compartir, Señor, este espacio donde nos enseñas todo lo que necesitamos, Dios, para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados. Venimos, Dios, delante de ti humillados, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. Ayúdanos, Dios, a estar atentos esta noche a todo lo que tienes para decirnos. Concede, Señor, fe para arrepentimiento a los hermanos. Ayúdanos, Dios, a buscar de ti cada vez más. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te entregamos también, oh Dios, este tiempo de alabanza para que seas tú, Señor, glorificado en todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a cantar con entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Todos puedan ver Cristo mi Dios.
Oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Estamos reunidos, mis hermanos y yo, Dios, con el ánimo de darte la gloria, de decirte, Señor, que estamos agradecidos por tu misericordia, por la paciencia, Señor, que tienes con nosotros. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, humillados, reconociendo, Dios, que solo tú eres nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra esperanza, Señor. Traemos delante de ti, oh Dios, nuestras peticiones por conversión, oh Dios, de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen de ti, Señor. Te pedimos, oh Padre, que les concedas a cada uno de ellos fe para que se arrepientan, Dios, para que crean en ti como su único Señor y Salvador, para que tengan, Señor, la esperanza de una vida eterna y la dicha, Señor, de vivir en esta tierra conforme a como tú nos has mandado, Señor. Te damos gracias, oh Padre. Te pedimos también, Señor, por la salud de nuestros hermanos de la congregación que se encuentra pasando dificultades de salud, por nuestros familiares también, Dios. Concédeles, Dios, si es tu voluntad, la sanidad, oh Padre, porque solo tú haces cosas que nadie más puede hacer, Señor, y confiamos, Señor, en que eres bueno en todo tiempo, aún Dios en la enfermedad. Te glorifica, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y todas las formas como nos hablas, Dios. Te pedimos también, Señor, por la familia, para que en estos tiempos, Señor,
puedan unirse, puedan compartir, oh Dios, estén juntos, Padre, compartiendo tu palabra, aprendiendo cada vez de ti, Señor, en oración, en ruego, confiado, Señor, como familia, en que tú eres el que nos ayuda, Señor, y que estás pendiente de todas nuestras necesidades. Te pedimos, Dios, por vida espiritual y fortaleza espiritual de nuestros hermanos, Señor, que en estos momentos puede Dios que esté decayendo su fe, que se encuentren desanimados, Señor, a causa de cualquier situación que estén pasando. Señor, fortalécelos, oh Dios, llénalos de paz, llénalos de gozo en medio de las dificultades, Señor. Solo en ti tenemos paz y tranquilidad en medio de todas las cosas que podamos estar pasando. Gracias, Padre, te pedimos también, Señor, por empleo para nuestros hermanos que están desempleados, para que seas tú, Señor, si es tu voluntad, concediendo un empleo para ellos, sin dejar de reconocer, Señor, que eres tú, Dios, el que hace todas las cosas y permite todas las cosas. También, Dios, pedimos por aquellos hermanos que en esta situación se han visto afectados, Dios, por la falta de empleo o porque su salario de pronto haya disminuido. Tú eres nuestra fuente de provisión, Señor. Y también pedimos, oh Dios, por la situación económica de nuestros hermanos que en este momento están pasando dificultades. Eres tu Dios, nuestro proveedor, nuestra ayuda. De ti, Señor, viene todo lo que necesitamos, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que en medio de esta situación les concedas, Dios, todo lo que nuestros hermanos necesitan, Señor. Te pedimos, Dios, por la petición personal de mis hermanos, Dios, que esta noche vienen delante de ti confiados, Dios, en que tú nos escuchas. Tú conoces, Dios, el corazón de cada uno de ellos y la petición personal que albergan allí. Antes, Dios, de que nosotros digamos o te pidamos algo, tú ya sabes, Señor, tú ya lo conoces. Por eso, Padre, concede, Dios, en medio de esta situación, oh Dios, cada petición que mis hermanos tengan, te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, concediendo esa petición conforme a tu voluntad, Señor, que sea para tu gloria y tu honra siempre. Y damos, Señor, en esta hora, venimos en acción de gracias. Señor, no hay palabras, Padre, para agradecer tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, Señor, en medio de nuestra infidelidad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por socorrernos, por ayudarnos, por traer paz y esperanza a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, mis hermanos y yo, en esta noche, Señor. También, Padre, seguimos orando, Dios, esta semana para que nuestras familias no confíen en la carne, Señor, o en los métodos humanos, sino que se apoyen en ti, Señor, para traer un despertar que sea beneficioso para ellos, Señor. Dios, nuevamente agradecemos por escucharnos, por estar atento a nuestra oración. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el corazón, en tiempo de mis años,
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, Jesús. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Continuamos ahora con toda la programación que nuestra iglesia tiene para nosotros esta semana. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios 14, 26 al 40. Próximas reuniones de adoración estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 9 de julio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248, solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 10 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones.
Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 002280 80 671. Hermanos, continuamos ahora con la lectura de la palabra del Señor en 1 Corintios 14, versículos del 26 al 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más de 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque transforma nuestras vidas, porque nos instruyes, nos corriges, nos enseñas. En esta noche, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que esta palabra, Dios, ilumine nuestras vidas. Te entregamos, Señor, al pastor que predica esta noche, para que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en su boca, Señor, para que la gloria a Dios sea para ti y seamos todos beneficiados, Señor. Seamos todos bendecidos por medio de esta palabra que hoy nos enseñas. Gracias, Dios, porque la pones en nuestro corazón y te pedimos, Dios, que la pongamos por obra. Gracias, Dios, te damos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar el estudio de 1 Corintios capítulo 14, donde estamos aprendiendo acerca de ser sabios en cuanto al uso
de los dones espirituales. El apóstol Pablo había tratado el tema del don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y también las virtudes del Espíritu Santo. Y ahora está concluyendo esta sección de la carta enviada a los hermanos en Corinto, explicando acerca del gobierno del Espíritu Santo en las reuniones públicas de la iglesia. Al parecer, algunos de los corintios tenían tendencia a perder el control ejerciendo los dones del Espíritu Santo. Y Pablo tuvo que recordarles cuáles son los principios básicos que deben gobernar las reuniones públicas de la iglesia. Hay 3 principios: edificación, entendimiento y orden. El principio de edificación nos anima a darle más importancia al hecho de proclamar la palabra de Dios para que la iglesia sea fortalecida y crezca. El principio de entendimiento nos recuerda que si es que se va a aportar algún beneficio, es necesario que se entienda lo que hacemos. El uso privado de los dones espirituales tal vez edifique al que los utiliza, pero no edificará a la iglesia. Y Pablo nos amonestó a abundar en ellos para edificación de la iglesia. El versículo 12 de 1 Corintios 14 lo dice. Pero debe aplicarse un tercer principio, el principio de orden. Y ese principio es el que vamos a mirar en esta noche, si el Señor lo permite. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita bondad. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros, por ayudarnos y en el nombre de Jesús bendecirnos para que por medio de tu palabra seamos edificados. Ayúdanos a entender este último principio para que la iglesia como tal, oh Dios, se conduzca en las reuniones públicas, se conduzca de una manera que traiga gloria a tu nombre. Que en verdad las personas sean edificadas y crezcan, que todos seamos fortalecidos y que si ocasionalmente un incrédulo, alguien indocto, entrar a nuestras reuniones, que entonces podamos darle un buen ejemplo de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ayúdanos pues en esta hora a estudiar tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor. Y como oramos siempre, sé propicio a mi pecador, a nosotros como pecadores, que ningún individuo ni la iglesia en general llegue a considerar que somos más grandes o mejores que otros hermanos u otras iglesias, solo porque estudiamos de esta manera la Biblia. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ayudarle a estos hermanos a encontrar el camino por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a todos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hablando de 1 Corintios 14, del 26 al 40, hablaremos del orden. Y en esta sección hay 2 declaraciones que van juntas. En el versículo 26 dice, hágase todo para edificación. Y en el versículo 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Cuando se construye un edificio es necesario que haya un plano. De lo contrario, todo sería un caos. Sé acerca de una iglesia que tuvo problemas terribles al edificar el salón de reunión y la casa pastoral, porque resulta que estaban construyéndola y veían que no coincidían los materiales, el tamaño, las dimensiones con lo que tenían que construir. Y resulta que alguien se dio cuenta finalmente que la compañía que estaba suministrándole los materiales para la construcción, que era una casa pastoral hecha en madera, tenía unos planos diferentes a los del contratista. Entonces no tenían cuándo coincidir las medidas del uno con las medidas del otro. Entonces los materiales que enviaban al lugar de la construcción no se adecuaban, y era apenas lógico porque tenían planos diferentes. Eso es el caos que ocurre cuando se tienen 2 planos distintos. Por eso insistimos, hermanos, y cuando lo hacemos desde lo que dice Lucas 18, Señor, sé propicio a mi pecador primeramente. Cuando lo hacemos es buscando que
que haya edificación en la iglesia. No pretendemos quedar como superiores a nuestros hermanos de ninguna manera. Pero ¿a qué me refiero básicamente? Es que insistimos en que la palabra de Dios solo puede interpretarse de una manera. Hay pastores conocidos nuestros y amigos que enseñan la palabra y bueno, lamentablemente enseñan como de una forma muy diferente, y no hablo del estilo, hablo de que toman la palabra fuera del contexto y se dedican a hablar de anécdotas y demás en lugar de enseñar lo que dicen las Sagradas Escrituras, aunque puede usar una anécdota o una ilustración en un momento dado para ampliar el concepto, pero no para darle poder a la Escritura. La Escritura no necesita que le agreguemos nada para traer poder sobre ella. Entonces, es como si existieran dos planos para la misma edificación de la iglesia. Entonces no puede ser así. Debe ser una información clara y concisa. La iglesia de Corinto entonces tenía problemas especiales referente a desórdenes en las reuniones públicas. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 23, recordemos que ya lo habíamos estudiado y menciona el abuso en la cena del Señor. Ya había una actitud de desorden en la reunión pública durante la cena del Señor. Y la razón es fácil de determinar. Estaban utilizando los dones espirituales para agradarse a sí mismos y no para ayudar a los hermanos. Y eso es clave. Cuando las personas se esfuerzan más por agradarse a sí mismos, no pensando en la edificación de los demás hermanos, es normal que lo que venga sea desorden, confusión y que la iglesia no crezca, que la iglesia no sea edificada. En este caso, en la iglesia de Corinto, la palabra clave no era edificación, sino exhibición. Estaban procurando cada uno promoverse a sí mismo y eso era lo más importante para cada uno de ellos. Yo le pregunto, hermano, si a usted le parece que su contribución al servicio es más importante que la contribución de su hermano, entonces usted va a tener una de dos actitudes: o se va a impacientar o le va a interrumpir. Usted no va a dejar que él termine, o entonces y le va a interrumpir, o se va a vivir todo el tiempo muy impaciente esperando que él termine rápido lo que tiene que hacer, hermano. Y eso no es bíblico, hermano, no es bíblico. Eso es algo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto, es algo que ellos estaban más interesados en promoverse a sí mismos que en buscar la forma de edificar a la iglesia. Si a ese problema le agregamos las dificultades causadas por las mujeres liberadas de la asamblea, hermano, ya entenderemos por lo cual la iglesia experimentaba una confusión carnal. Ahí vamos entendiendo. Entonces, cada uno buscando promoverse a sí mismo, y fuera de eso las mujeres liberadas dentro de la congregación. Mire que nos da un panorama de por qué había tanta confusión carnal en medio de la iglesia de Corinto. El versículo 26 nos da una descripción detallada de la adoración en la iglesia primitiva. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cada miembro era invitado a participar de la manera que el Señor lo guiara. Por eso en la iglesia cristiana de hoy en día, y hablando específicamente de nuestra iglesia local, cada persona que se prepara, se entrena, debe ser para servirle al Señor. Nosotros no estamos de acuerdo que solamente una, dos o tres personas sean los que estén a cargo de todas las actividades de la congregación, como si los demás hermanos no tuvieran dones para prestar al servicio. De hecho, nuestro hermano Wilson está entrenando un grupo de hermanos en la Escuela de Crecimiento y Formación en este momento. Pero también por el lado de nuestra hermana Mónica siempre tiene la tarea de entrenar a los nuevos ujieres. Y hay un tema que se vincula con el hermano Néstor, quien desde el Ministerio de Bienvenida, él está precisamente para entrenar o hacer una validación y retroalimentación a los nuevos siervos en la iglesia. Entonces
ya vemos que es que hay muchas personas, y Dios a las personas, a los seres humanos, a los cristianos, sus hijos, en la familia de la fe, en la asamblea, les ha dado el don del Espíritu Santo, pero también le ha dado dones del Espíritu Santo. Y lo que dice la Escritura es que esos dones deben ponerse al servicio de acuerdo con las virtudes del Espíritu Santo. Y ya a nivel pastoral debemos mantener el orden del gobierno en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, al igual que en la iglesia de Corinto, en nuestra iglesia local y en las iglesias locales, cada miembro es invitado a participar de la manera en que el Señor lo guía. Hoy en día vemos aspectos de servicio muy diferentes, pero debemos procurar que en la iglesia nadie se adueñe de los ministerios, que nadie se apropie como si fuera de él un servicio específico dentro de la congregación, porque eso solamente le va a hacer daño a la iglesia y le va a hacer daño a la misma persona. El día que a esa persona se le pida que entregue el servicio a otro, o que entrene a otra persona para que haga lo que él hacía y él se dedique a otra parte, casi siempre va a haber una reacción negativa. Entonces debemos procurar entre los hermanos que ninguno se sienta dueño del lugar que ocupa dentro de la iglesia, porque finalmente el que me dio el don es el Espíritu Santo. Nadie me lo puede quitar. Dice la Biblia que irrevocables son los dones que el Señor ha dado. Y además, yo puedo seguirle sirviendo a Cristo aunque no esté en un cargo u oficio dentro de una congregación. La Biblia dice que algunos deseaban tal vez cantar un salmo o un himno, Efesios 5:19 y Colosenses capítulo 3, versículo 16. Otro era guiado a hablar sobre una doctrina. Algunos quizás tenían una revelación que se daba en una lengua y que luego se interpretaba. Es imposible que haya edificación sin alguna especie de orden dado por Dios, hermano. Observen que los que hablaban en lenguas, según el texto, eran los que más causaban problemas, como leyeron ahorita antes de la enseñanza. Eran los que causaban más problemas. Así que Pablo se dirigió a ellos y dio varias instrucciones para que la iglesia obedeciera en las reuniones públicas. En primer lugar, el hablar y el interpretar junto con el juicio o la evaluación del mensaje se debe hacer de manera ordenada. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea eso por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Mire que lo que está diciendo el Señor es que debe hacerse todo de una forma ordenada, no que genere confusión y caos, sino que sea de edificación y traiga paz en medio de la reunión. Y pone un ejemplo y una frase final, dice como en todas las iglesias de los santos. O sea, lo habitual en la iglesia es mantener esa orden, hermano. No debe haber más de 2 o 3 oradores en una reunión, y cada mensaje debe ser interpretado y evaluado en orden. Recuerde, estamos hablando de la iglesia de Corinto, estamos dentro de la observación y la interpretación del texto, porque alguien dirá, eso es lo que vamos a seguir haciendo. No, ya al final le voy a explicar, hermano. Pero por ahora entienda esto. En la iglesia de Corinto, lo que se decía es, no debe haber más de 3 oradores, y cada mensaje debe ser interpretado y evaluado en orden. Si no estaba presente ningún intérprete, entonces el que hablaba en lenguas debía permanecer en silencio. Eso es lo que dice el texto. Y aquí se aplicaría la amonestación que el apóstol Pablo hace a los hermanos en Tesalónica cuando dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Es a eso que aplica esa amonestación. Es lo mismo, es como si el apóstol Pablo les pudiera decir, y estoy parafraseando, y el apóstol Pablo les dijera: bueno, entonces
ustedes van a leer en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21, y lo que dice ahí es lo que van a aplicar de ahora en adelante. ¿Por qué se evaluaban los mensajes? Para determinar si el orador había comunicado verdaderamente la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso era el motivo por el que se evaluaban los mensajes. Era posible que un orador, bajo el control de sus propias emociones, imaginara que Dios le estaba hablando y por medio de él le estaba hablando a la iglesia. Entonces era algo que la persona, controlada por sus propias emociones, empezara a decir cosas a su manera. Hay muchos casos, hermano, inclusive en nuestra iglesia. Yo no quiero que usted piense, ay, es que en la iglesia de Villahermosa también pasó eso, o también llegó a ocurrir. Hermano, sí, es que yo diría que es deshonesto afirmar que una iglesia con más de 20 años de existencia en la ciudad de Medellín no haya tenido este tipo de eventos y episodios. Y ocurrió simplemente porque es parte del crecimiento de la iglesia, y de pronto en 20 años alguien dirá, oye pastor, no, ¿cómo es que nosotros hacíamos eso que hacíamos en el 2020 y tal cosa? A lo mejor puede que quien venga después de mí y tal vez diga, vea, y el pastor César permitía tal cosa. Bueno, sí. O al pastor César le pasó tal cosa, sí, eso puede que le pase. O en la administración del pastor César ocurrió eso. No es que signifique que este servidor o el pastor Fabio digamos a todo eso sí, lo aplaudamos y lo aprobemos. Son cosas que a veces usted está en medio del culto y ocurren. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a coger a la persona, ahorcarla y tirarla a la calle? No podemos hacer. Tenemos que esperar que las cosas a veces terminen y luego explicarle a la iglesia. Porque, les digo porque, por ejemplo, una vez vino una muchacha de una de nuestras iglesias hijas, y entonces le pedimos el favor que compartiera una charlita con los jóvenes, que les dijera algo, y le dimos inclusive el tema, el texto, el bosquejo, todo. Le dimos, vea, hable de esto. Y cuando llegó a la iglesia, mejor dicho, de todo lo que le dijimos que dijera, no lo dijo. Y cuando empezó a hablar, empezó a decirle a las muchachas que tenían que vestirse, mejor dicho, de una forma, les puso unas cargas tan pesadas a los muchachos que ni ella misma las lleva, porque ya hoy en día la veo yo como maestra en un colegio de la ciudad y veo que ella no se viste pues como ella decía que debía vestirse. Pues no, yo creo que ya en el transcurso de su vida cristiana aprendió que ponerle cargas a eso y ponerle esas dificultades a las personas no tenía ningún sentido. O sea, ella viste de una forma modesta y decorosa, es una mujer de Dios, pero cambió en ese aspecto. Pero cuando terminó la reunión a la que la invitamos, estamos hablando hace más de, yo creo que 25 años, y cuando terminó la reunión le dijimos, bueno, Dios la bendiga, que le vaya muy bien, vea para el pasajito, y nos tuvimos que quedar a explicarle a los muchachos, abrir la Biblia y casi que volver a dar otra enseñanza, porque eso ocurre. Había un hermano que recuerdo, estábamos en un retiro en una finca muy conocida para el mundo evangélico en Medellín, se llama Canaán, y este hermano tenía problemas psiquiátricos y él debía tomar una medicina de control. Eso no tiene ningún problema. Y resulta que en el retiro alguien seguramente le dijo, o él mismo se automedicó o tomó la determinación de no tomar los medicamentos, y él en un momento muy eufórico así de la reunión, la gente estaba toda contenta, aplaudiendo, cantando y lo demás, y él como que todo eso lo abrumó y lo alborotó todo, se paró en la mesa y empezó a decir un montón de cosas incoherentes. Oiga, y como la gente está enseñada a eso, a decir que amén a cualquier grito que pegue en la iglesia, la gente dice que amén, amén, no, qué palabra. ¿Y qué palabra? Ese muchacho estaba loco. Imagínense que después de eso se nos perdió por la noche, hubo que salirlo a buscar, hermano. Por allá se metió una finca privada, unos perros, hermano, como de 1,20 m de altura, hermano, ya lo iban a devorar. Y bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo, el Señor permitió que así fuera. Y bueno, ese es otro caso. Entonces mire que las cosas van a ocurrir y van a pasar en las iglesias, porque es que por eso es que se debe evaluar lo que está diciendo la gente y evaluarlo a la luz de las escrituras. Había un señor que cuando empezaba a predicar, empezaba a temblar, a predicar, no, a profetizar, empezaba a temblar así.
y él se transformaba, y como que si lo poseyera algo, y empezaba a decir cosas. Y bueno, por eso hay que evaluarle lo que él decía. Y en algunos casos era más tema de adivinación y demás. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14, nos ayuda mucho a lo que estamos diciendo en este momento. ¿Por qué razón? Hermano, porque es que Satanás puede falsificar un mensaje profético. Imagínense qué cosa tan terrible. Ahora lo que es evidente, como estos casos que le he mencionado, donde la gente envuelta en sus emociones empiezan a decir un montón de cosas y no son. Miren, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es que Satanás se puede disfrazar y sus apóstoles se disfrazan de lo mismo. Entonces asumen un vestuario para engañar, para decir cosas como si Dios las hubiera dicho, pero en realidad Dios no dijo eso, sino que el lenguaje que utilizan es muy sugestivo, es manipulador y no está basado en el texto. Usted siempre debe tomar la palabra de Dios y empezar a evaluar todo lo que se le está enseñando. Por eso es, porque aún el mismo Satanás puede torcer un mensaje profético para la iglesia. Recordamos que estamos hablando de la iglesia primitiva. Ellos no tenían así el Nuevo Testamento como nosotros. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y esa era la Biblia que usaban en sus reuniones. Y por eso Dios, que estaba dándoles el Nuevo Testamento, entonces venían profetas, personas que hablaban en lenguas, personas que interpretaban, y en esa manera estaba siendo construido todo lo del Nuevo Testamento. Iglesia primitiva, Nuevo Testamento. Por eso ténganlo presente que estamos hablando de ese contexto. Entonces, los oyentes juzgaban el mensaje en base al Antiguo Testamento, con base en la tradición apostólica y la guía personal del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 10, que dice a otro discernimiento de espíritus. Es a eso que se refiere. Sí, recuerda que le expliqué que no tiene nada que ver con que yo veo a una persona, le hago un escaneo y veo si tiene un demonio por dentro, que eso era lo que alguna vez alguien me enseñó a mí. Yo le tenía más miedo mirarlo que uno horrible, porque pensaba, este me va a ver todo lo que yo soy, y nadie puede hacer eso, solo Dios, hermano. El discernimiento de espíritus es para que por medio de la guía del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios y la tradición apostólica, que hoy en día podemos decir es el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces podemos evaluar los mensajes de las personas que están predicando hoy en día, los que dicen hablar en nombre de Dios. Entonces, toda persona que hable en nombre de Dios hay que coger el mensaje y evaluarlo conforme a las Escrituras. Ayer estaba viendo un documental acerca de un señor que tenía una secta, un culto, donde en Estados Unidos tuvieron el suicidio masivo más grande en Estados Unidos, de 39 personas. Y precisamente porque este señor mezcló la Biblia con los ovnis y empezó a dar una enseñanza, hermano, que todo el mundo se suicidó. ¿Y por qué pasa eso, hermano? Hombre, porque las personas que le seguían no eran cristianos, sino que les llamaba les llamaba la atención el tema de lo innovador. Y eso, así le metan Biblia, le metan lo que sea. Esa gente no era que fueran cristianos, sino que creían en todo lo que viniera. Y de hecho, algunos se afirmaban, no, mi papá era fulano, mi mamá era fulana, así se llama tal iglesia. Y como ya habían oído algo acerca del mensaje de Biblia y tal cosa, entonces para ellos no fue extraño lo que les estaban diciendo. Entonces les hablaban de ese tema y le mezclaban los ovnis, y ahí hicieron una mezcolanza. Y como no escudriñan las Escrituras y no le preguntan al pastor, con toda seguridad les hubieran dado respuesta. El director de esa secta que llama la puerta del cielo, ese señor, el papá era un pastor presbiteriano. Casi siempre es así, son de familias de cristianos y que claro, se apartan del evangelio, no le obedecen a las sagradas escrituras, estuvieron ahí pero nunca creyeron. Entonces todo eso lo mezclan y ahí están, terminan haciendo lo que dice el texto. Si Dios le da una revelación a una persona mientras otra estaba hablando, el que habla debe guardar silencio, eso es lo que dice el texto, mientras se pronuncia la nueva revelación. O sea, si Dios tiene el control, entonces no puede haber ni competencia
ni contradicción en los mensajes, hermano. Aquí no es como al que aparente ser más espiritual. Mire, yo recuerdo a ese muchacho, el último que le mencioné, cuando terminaba exhausto, se sentaba todo el mundo alrededor, ay hermanito, ¿qué quiere? Agüita, un pancito, 50.000 pesos, ¿qué quiere? Tal cosa. Porque ya se volvía el centro de atención, el hombre, tal cosa. Y no está en los caminos del Señor. Pues ¿qué va a hacer en los caminos del Señor si él nunca estuvo andando ahí? Lo que estaba buscando era promoverse a sí mismo. Y en la iglesia a veces, cuando adoramos los dones de las personas, se vuelve una competencia. Y en algunos casos se contradicen los mensajes que Dios ha dado. Ahora, sin embargo, los diferentes oradores, si estaban manufacturando sus mensajes, eso te va a haber confusión y contradicción. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, los diferentes siervos tendrán dominio propio. Porque el dominio propio, la templanza, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. O sea que no podemos decir, es que, ay pastor, lo que pasa es que yo no sé ni qué fue lo que me ocurrió. Yo estaba aquí orando y de un momento a otro sentí como que una fuerza y empecé a decir cosas y bueno, pero yo ni sé qué fue lo que dije. No, eso no es así, hermano. No. Vea, hace muchos años, es que en nuestra iglesia pasaron muchas cosas normales, hermano, es que no se asuste por esto. Es que recuerde, hermano, cuando estemos en el cielo nada de eso va a pasar, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, hermano, muchas cosas pueden llegar a ocurrir, muchas cosas. De hecho, en otra época, predicar así de camiseta como estoy yo, hermano, le digo que hubieran cogido al pobre pastor Fabio y le hubieran dicho, ay, María, usted está permitiendo que un hombre predique con camiseta y no con un saco y corbata y cosas. No, lo hubieran, él por amor me hubiera dicho, ponete una camisita, hombre. Es seguro, porque él ha sido el mismo que usted conoce hoy, y así ha sido siempre. Pero hermano, hoy en día, bueno, ya no se ve como tan mal y en medio de la tecnología nos ha permitido que eso pueda ser un poquito más casual o más informal. Pero hubo un tiempo donde fue un señor que fue a predicar en la iglesia, predicó bien, ¿no? El problema no era lo que él decía, el problema era, para él era un problema de cierre. No hablo del cierre del pantalón, no hablo de eso, hablo del problema para cerrar. O sea, él siempre se pasaba en muchos minutos cuando la hora de terminar llegaba. En la iglesia siempre hemos manejado los mismos horarios. Empezamos a las 7:30 y terminamos a las 9. Cuando mucho 9:05. Descaradamente 9:10. Y eso, si ustedes los cuentan, pueden contarlos en la mano suya y les sobrarán dedos. Empezamos a las 7:30 y hace un tiempo estamos empezando a las 7, pero con tema de oración o con tema de lectura bíblica. Pero el culto como tal, o sea, la programación del culto es a las 7:30. Pues ustedes lo saben, siempre ha sido así. Pero este señor, cuando empezaba a predicar, él no sabía qué hora se iba a parar. Y de hecho, cuando yo pregunté, yo estaba muy recién convertido, ¿ese señor quién es? Ese señor es un invitado que viene de tal parte y tal cosa. Pero prepárese, porque ese se demora mucho predicando. Yo le enseñaba un sermón conciso, preciso, sucinto, bien hecho, del pastor Fabio, y dice lo que tiene que decir. El pastor corta. Si él ve que no le va a dar el tiempo para el punto que sigue, más bien termina un poquito antes. Pero no abusa de las personas, del tiempo de los hermanos. Y eso lo hemos aprendido todos. Y al lado suyo hemos aprendido eso para enseñar tanto a los niños, los adolescentes, los jóvenes y todos los que hemos aprendido de esos pelados. Pero llegó este señor de visita y dice que va a predicar 9, 9:05, 9:15, 9:30, 9:45, 10 de la noche. Una cosa impresionante que ahí no termina. Y la gente ya estaba yendo, la gente se iba, sin pena iban saliendo. Porque él decía, no, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo entra en control, uno no puede preocuparse por la hora. Hombre, ¿cómo que cuando el Espíritu Santo entra en control? Si antes cuando entra en control significa que es que las cosas van a ser para edificación y en orden. Hermano, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice el versículo 32, hermano. ¿Cómo que usted no tiene el control, hermano? Yo recuerdo, una vez me invitaron a predicar a una iglesia y cuando dije, bueno, ¿y qué tiempo tengo? Dice, no, cita libre.
¿Cómo que 7 del día? Y aquí los hermanos han de estar enseñados a que se termina a la hora que haya que terminar. Aquí ya vino fulanito de tal y hermano, eso se fue casi hasta las 2 de la tarde, empezando un culto a las 9 de la mañana. ¿Te imagina una persona desde las 9 hasta las 2, hermano? No, ya uno al mediodía ya uno pita de hambre, hermano. No, y el cansancio y todo eso. Es que Dios no mandó a hacer esos sacrificios. ¿Quién dijo, hombre? Hombre, todas esas cosas, ¿de qué le sirve o sea la actitud pecaminosa del ser humano? De nada. El dominio propio, hermano, es una de las evidencias de que el Espíritu Santo está obrando realmente en una reunión. Esa es una reunión donde nadie tiene el control, entonces uno dice, ahí no está el Espíritu Santo. Una reunión ordenada, es una reunión que está controlada y está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Eso no es que cada uno hace lo que bien le parece. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es poner orden en medio del caos. Le hace Génesis capítulo 1 en los primeros versículos, dice que todo está desordenado y entra el Espíritu Santo. O sea, no puedo imaginarme una reunión de culto de iglesia donde es como una locura, hermano, como una anarquía, como que no hay quien tenga el control ni el gobierno, hermano, y se lo atribuyen al Espíritu Santo. No, eso no es así, hermano. No, la confusión proviene de Satanás, no de Dios. Miremos un texto de la palabra del Señor en Santiago capítulo 3. Ese estudio lo dio el pastor Fabio, una serie de estudios los domingos en la iglesia. Así que no voy a enseñar, solo voy a leer el texto y hago mención de que la confusión proviene de Satanás, no es una obra de Dios. Santiago 3, 13 al 18, mire lo que dice el texto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Eran impacientes, celos, hermanos, y contienda. Eran impacientes mientras el otro estaba haciendo lo que le estaba haciendo de servicio al Señor. Y eran esa impaciencia. Y en algunos casos, no, este no va a terminar, está que le interrumpían. Eso era una cosa terrible, hermano. Una cosa terrible. ¿Pero por qué pasaba? Por eso. Y dice, donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está, hermano. Todo el caos y la confusión proceden de Satanás, aún dentro de la iglesia. Él lo promueve. Pues para que no crea, hermano, no, Satanás, en la iglesia no puede, no, hermano, sí puede. Mire lo que pasa en la iglesia de Corinto y lo que puede pasar en la iglesia de nosotros si dejamos que una individualidad aflore. Hermanos, por eso están los coordinadores con sus respectivos colaboradores. Hay un orden de culto, hay un orden de vigilia, hay un orden para hacer la reunión de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las damas. Hay un orden, porque es Dios, el Espíritu Santo, quien gobierna la iglesia, no nosotros con nuestras emociones carnales. Cuando el Espíritu Santo guía, los participantes entonces son capaces de ministrar uno por uno, de modo que la iglesia pueda recibir el impacto completo del mensaje de Dios, hermano. La iglesia va a ser bendecida y va a ser edificada. En la actualidad, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esa instrucción a la iglesia? Siendo que no tenemos profetas neotestamentarios, sino que la escritura ya está completa. ¿Cómo podemos aplicar todo esto que hemos aprendido a nuestra iglesia hoy en día? Bien, por un lado, tenemos que utilizar la palabra de Dios para probar todo mensaje que se enseña en la iglesia. Todo mensaje que escuche, sea por este medio o ya de forma presencial en la iglesia o en la escuela bíblica, todo mensaje que se escuche debe usarse la palabra de Dios para probarlo. Y debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe para que sea de verdad, que quien esté enseñando enseñe conforme a las Escrituras, no que enseñe conforme a sus propias emociones carnales,
que no enseñe para promoverse a sí mismo, para promover aplausos para sí mismo, que no enseñemos para que la gente nos adule, nos ensalce, nos exalte. Y la Biblia, de hecho, en un principio de sabiduría, en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, dice que te alabe el otro, no usted mismo. Debemos promover la gloria de Dios por medio de cada enseñanza que damos. En el mundo, dice la Escritura, en 1 de Juan 4, del 1 al 6, y en 2 de Pedro 2, hay falsos maestros y nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso debemos usar siempre la palabra de Dios. Entonces me dice, pastor, ¿cómo aplicamos todo lo que está enseñando de 1 Corintios 14 a la iglesia de hoy? Primero, usemos la Biblia, hermano, porque es que en el mundo hay muchos falsos maestros. Y tenemos que usarlo para probar, hermano, sin temor, sin vergüenza, es que es la palabra de Dios. Entonces no importa quién sea que usted esté probando conforme a las Escrituras, empezando por mí, por el pastor Fabio. A nosotros no nos asusta que una persona abra su Biblia y empiece a estudiarla, porque es que esa es la idea. Y si no, ¿para qué? Nosotros no le estamos diciendo, no me critique, no me juzgue, no, hermano, no, eso no es un asunto personal. Vaya a la Biblia, hermano, vaya a la Biblia, porque es que hay falsos maestros y nosotros debemos tener cuidado. Pero es que además aún los verdaderos maestros y predicadores no saben todo. Y muchas veces cometen errores. Estoy hablando por mí. 1 Corintios 13, del 9 al 12. Miren lo que dice el texto. 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no hay ninguna persona en el mundo entero que diga, vea, es que yo ya sé todo. Hay quienes lo dicen, pero que eso sea real, no es verdad, hermano. Usted puede ser el maestro egresado de tal parte y tener todos los títulos, 20 títulos, 1.000.000 de títulos, hermano. Usted no lo sabe todo. ¿Quién lo dice? Dios, el Espíritu Santo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Miren lo que dice el 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si usted conoce en parte una verdad, porque ninguno puede decir que lo sabe todo, es probable que cometa errores. Santiago 3.1, que es un texto que acabamos de mirar, en Santiago dice, vea, no anhelen ser maestros, no se apresuren. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire, cualquiera dirá, pastor, pero está hablando de otra cosa. Bueno, pero lo que el Señor en su principio está diciendo es, no hay un maestro en el mundo entero, aunque sea un maestro verdadero, aunque sea un predicador verdadero de la palabra de Dios, que lo sepa todo y que no cometa errores. Para que sepa, pues. O sea, mi esfuerzo como quien enseña la palabra de Dios es procurar que lo que yo le enseñe a ustedes sea conforme a las Escrituras. Pero solo Dios, el Espíritu Santo, es perfecto para enseñar. Entonces yo le dejo a Él la obra que yo no puedo hacer. Yo dependo de Él. Todos dependemos de Él. Entonces procuramos enseñar de forma que sea de edificación para la iglesia, que traiga gloria a Dios. Y si en algo tenemos que corregir, que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos ayude a nosotros. Por eso, el que oye es responsable. Cada oyente es responsable y debe evaluar el mensaje y aplicarlo a su propio corazón. ¿Recuerda la ilustración que les puse con el doctor J.I. Parker cuando terminó una predicación, que le dijo, ve, tal puntico y tal punto y tal otro? Entonces él le dijo, listo, bueno, está bien. ¿Y qué más te quedó de la enseñanza? ¿Cierto? Para que no entremos tampoco en eso que ya usted saca la agenda, la libreta, el cuaderno grande, 3 lapiceros de todos los colores, marcadores, resaltadores, pero para copiar los errores, no más, y no se preocupa por qué le queda a usted. No, hermano, aplique a su corazón lo que Dios tiene para decirle. Nuestras reuniones públicas, hermanos, son más formales que en la iglesia primitiva. O sea, nosotros hoy en día tenemos mucho orden, tenemos muy estructuradas las reuniones, porque nosotros no dependemos de profetas, personas que hablan en lenguas, que interpretan. No dependemos de eso, porque ya tenemos la palabra de Dios. O sea, ya eso no hay ni debe haber en una iglesia del cristianismo histórico y verdadero, no debería existir. Entonces nosotros tenemos una reunión muy formal. Es probable que no tengamos necesidad
de preocuparnos por el orden en la reunión. Pero en las reuniones más informales es necesario entonces que nos consideremos mutuamente y que mantengamos el orden. Hace algunos años, una reunión de testimonios, una mujer ocupó mucho tiempo de la reunión, hermano, para contar una experiencia realmente aburrida. Y en realidad yo creo que destruyó el espíritu, por decirlo así, de la reunión. Y cuando terminó de decir lo que dijo, yo recuerdo que el pastor Fabio me miró y sonriente, pues con su carita me dice, por eso debemos escucharlos antes de que digan los testimonios. Y claro, es que y yo le dije, no, pastor, yo le pregunté y le dije que tenía que decir. Lo que pasa es que la gente una vez se monta al púlpito, ya eso no lo controla uno, ya casi que hay que cogerlos del cuello y taparle la boca, porque es que la gente se sube y dice, no, sí, pastor, yo voy a decir solo lo que usted me dijo, claro, tal cosa, tal otra, apenas está arriba, empiezan a decir tal cosa, Dios me dijo, yo declaré, yo decreté, y que mi hija, yo no sé qué, empiezan a decir un poco de cosas, hermano, qué cosa nada de terror. Vea, una vez el evangelista Dwight L. Moody estaba dirigiendo una reunión, y entonces él dijo, le dijo a un hombre, ayúdame en la oración de despedida. Y el hombre pues diría, no, estoy en una reunión con Moody y me pide orar. No, él se aprovechó esa oportunidad y él empezó a orar y a orar y a orar y a orar. Entonces Moody, viendo que ese muchacho como que no iba a parar y que estaba muy emocionado en la oración y que en lugar de bendecir la reunión la estaba matando, entonces él mismo dijo, bueno, mientras nuestro hermano termina la oración vamos a cantar un himno, y ya con eso hizo sabiamente un corte, hermano. Así que no lo tome personal si eso va a ocurrir, porque tenemos que poner orden. Entonces, si hay una persona que está muy emocionada, el grupo de alabanza por allá y ya está haciendo mucho show, se sube cualquier anciano de la iglesia o un diácono y ya, y le interrumpe cariñosamente, o le apagamos los micrófonos o cualquier cosa, hermano, porque es que el protagonista de una reunión no es el hombre, es el Señor Jesucristo, al sea la gloria, hermano. Pero si hay alguien que está brillando mucho, el hijo mío, por razones del daño del techo en la iglesia, y bueno, hubo que ponerse detrás del púlpito. Y en una ocasión le dije yo, hijo, Josué, ya casi arreglamos ese techo. Y tal, pues, no, pa, mejor así. Hay uno detrás de todo que lo tenga que ver a uno. ¿Para qué lo tiene que ver a uno? Pues yo no sé, yo eso lo tomé como algo muy de su corazón, porque normalmente lo que nosotros queremos es que nos vean. Y de hecho recuerdo una vez un muchacho del grupo de alabanza de otra iglesia que voy a visitar nos dijo, bueno, háganse aquí para que todo el mundo me vea, háganse de frente para que me puedan ver. Casi siempre esa es la actitud normal, o sea, lo anormal es lo que dijeron los muchachos de la iglesia y bueno, siguen tocando. Ahora, hermano, es que el protagonismo no es para nosotros, hermano. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. O sea, a Él es al único que se van a decir que se abran las puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. No dice, que se abran las puertas eternas, que va a entrar el apóstol, el pastorazo, el reverendo, el super ungido. No, ahí no va a decir a nadie, hermano, a nadie. Entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque es que de Él es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Aún nosotros, como criaturas, ¿sí recuerda la ilustración de los domingos? Vea, hoy me traje una bolita para explicar. Así de pequeño es todo lo creado. En esa visión que tuvo esa muchacha, así vea, como una pequeña, ahí está todos los universos, megaversos, multiversos, ahí está todo lo que dicen todos esos físicos y todo un montón de locos. ¿Qué está ahí? La Vía Láctea, todas las galaxias están ahí, y ahí en un puntico está la Tierra. Imagine cómo era el puntico donde está usted. La gloria, hermano, le pertenece a Dios, a Él sea la gloria siempre, hermano. Es necesario que los que están a cargo de las reuniones públicas tengan discernimiento y valentía, que no les dé pena decirle, hermano, pare ya, hermanita, pare ya, muy querida, hablando y tu exposición es muy bella, pero es que hay otro que tiene que participar.
Hay gente que se enoja cuando les dicen, no, es que usted no tiene ni los 5 minutos para hablar. ¿Cómo así? Yo con todo lo que tengo para decir, no, pues que si no lo dicen 5 minutos, mejor dicho, les pida turno en otro lado, que aquí no va a poder. Entonces lo primero que vimos, recuerda que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, bueno, vamos a corregir esto, vamos a corregirlo, porque es que Dios tiene una reunión que es suya, que debe hacerse en orden y para edificación de la iglesia. Entonces, hay varias instrucciones para que obedezcan en las reuniones públicas. La primera es que se va a hablar, se va a interpretar, se va a hacer la evaluación del mensaje y debe hacerse de forma ordenada. Y ya explicamos cómo se aplica eso a los días de hoy. Lo segundo es que las mujeres que estaban en la reunión no debían hablar, versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ustedes recuerden, eran un montón de mujeres liberadas que querían tener el control de la reunión. Entonces, que las mujeres no hablen. O sea, Pablo ya les había permitido que las mujeres oraran y profetizaran, 1 Corintios 11:5. O sea que esta instrucción, ¿a qué la debemos aplicar? A lo que está en el contexto. No podemos aplicarlo a todo, sino a lo que está en el contexto. Y le está diciendo, cuando estamos hablando de la evaluación de los mensajes proféticos, de eso es lo que viene hablando. Están hablando, se interpreta, están profetizando, se examina, todas las cosas se examinan. Y las mujeres callen a la hora de examinar las profecías y la interpretación de lenguas. Eso es. Es solo sobre ese tema. Porque lo que dice la Biblia en cuanto a la responsabilidad de la pureza doctrinal en la iglesia descansa sobre los hombres y particularmente los ancianos. Ya está en 1 Timoteo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo, hermanos, porque es que eso pareciera que esa porción de la escritura pareciera que la hubieran arrancado en la Biblia a muchas personas en las iglesias del mundo entero. 1 Timoteo 2, versículos 11 y 12 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sencillo. Sobre los hombros, ¿de quién descansa el cuidado de la pureza doctrinal en la iglesia? De los hombres. Entonces, el contexto de esta prohibición indica que algunas de las mujeres de la asamblea estaban creando problemas al hacer preguntas y a lo mejor estaban generando discusiones. Pues no es como nada nuevo, pues como que a veces las mujeres generen discusiones y tengan problemas. Pues, los que hemos trabajado en grupos con mujeres sabemos que eso sí es más fácil que se genere por el lado de las mujeres que por el lado de los hombres. Y porque es que en las muchas palabras hay pecado. Pablo le recordó entonces a las mujeres casadas: sujétese a su esposo. Y más bien, si usted tiene alguna pregunta con relación a lo que se dijo en lenguas y se interpretó, o a la palabra de profecía que se dijo, entonces en la casa le pregunta al esposo y que le explique. Ahora, si no eran casadas, pues con seguridad las mujeres le preguntaban a sus padres o a algún anciano de la iglesia o a algún hombre, un pariente, familiar. Lamentablemente en muchos hogares hoy en día las mujeres tienen que responder las preguntas que debería responder el esposo, porque es ella la que sabe más de la palabra. Eso es algo lamentable, pero eso no es nuevo, ni es algo que esté como desasociado de la realidad del mundo. No, es que eso ha pasado a nivel mundial.
Es la forma como se han ido cambiando los roles en la sociedad, pero pecaminosamente, cómo se ha hecho que las mujeres ocupen espacios y lugares que no deberían ocupar, y que los hombres los han ido entregando y cediendo por causa de su pecado, su falta de asumir el rol de autoridad que Dios le dio. Por eso es. Entonces esa deconstrucción social que se viene trabajando hace muchísimos años, hablamos de los años 60 y adelante, toda esa liberación femenina, y que las mujeres podían hacer estas cosas y que no pueden hacer tal otra, y en fin, todo ese tipo de pensamiento a la iglesia lo ha impactado, y lo ha hecho de tal manera y con tal sutileza que hoy en día parece normal que la mujer sea quien sepa más teología que el hombre. Lo normal en los años 50 hacia atrás, lo normal en la iglesia histórica y lo normal en la iglesia primitiva era que el hombre supiera más teología que la mujer, que el hombre se esforzara más por conocer Biblia y que a la vez lo enseñara con mayor fuerza y vitalidad en la casa, y que el hombre era el que establecía lo que se enseñaba y la conducta de los hijos, a qué debían ceñirse, a qué deberían adoptar de respeto a la autoridad, a la palabra, y quién cuidaba que la doctrina fuera sana o saludable en la casa, el esposo o el papá en el hogar. Hoy en día no pasa, lamentablemente. Aquí dice el versículo 34, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿A qué ley se refiere? Probablemente se refiere a la ley de Génesis capítulo 3 versículo 16, cuando dice el hombre es cabeza de la mujer y punto. Dios no se pone a explicarle a nadie nada, le dice es esto y es ya, obedezca. Ahora, recordemos que la palabra ley se aplica específicamente a las escrituras del Antiguo Testamento y especialmente a los primeros 5 libros de la Biblia. En el capítulo 11, Pablo había tratado de hacer que la relación entre hombres y mujeres, obviamente no vamos a enseñarlo, ni tampoco él entra en detalles aquí, porque es algo que ya él le había dicho cómo las mujeres debían conducirse dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, hermanos, los participantes deben cuidarse de las nuevas revelaciones que van más allá de la palabra de Dios. Entonces ya hemos aprendido dos cosas acerca del orden en la reunión, dos principios que él les dijo. Si van a hablar y hay algún intérprete, debe evaluarse eso y debe hacerse en orden. Las mujeres no deben hablar en la reunión y hablan específicamente en el momento que tiene que ver con la profecía o con las lenguas, y hoy en día tenemos que decir con la enseñanza. Bien. En tercer lugar, los participantes deben cuidarse de las nuevas revelaciones, hermanos, versículos 36 al 40, si van más allá de la palabra de Dios. Hoy en día se habla de las nuevas revelaciones, de la nueva ola, la quinta ola, yo no sé qué. Hay hermanos que son muy subjetivos en toda la forma en que manejan el tema de la palabra de Dios, que un olor, que un sabor, que un escalofrío, que un viento, una luz, que una cortina que se mueve, que una sombra que pasó, y todo eso lo interpretan o con versículos y dicen, tú querubín, grande protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué será? ¿Qué será lo que Dios me quiere hablar por medio de este versículo? Y entonces pasó la tía, te paseabas, paseaba la tía, paseaba, esa es la que significa tía, querubina, y al así, porque piensa que es lo que quieren. Hay gente que así vive la Biblia y así la interpretan. No, tenga mucho cuidado. Versículo 36 al 40 dice, ¿acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así de sencillo, hermano. A la ley y al testimonio.
La iglesia tenía en el Antiguo Testamento y la tradición oral dada por los apóstoles el parámetro para medir lo que decían los profetas, lo que decían los que interpretaban lenguas. O sea, ellos que usaban el Antiguo Testamento y la tradición oral de los apóstoles, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. O sea, todas las revelaciones, todas esas cosas que decían, ve, Dios me habló, Dios me dijo, venga, vamos a abrir la Biblia. Hoy en día, si alguien dice, Dios me habló, Dios me dijo, no tenemos que hacer eso. ¿Por qué no? Porque de antemano ya sabemos que es falso. Porque es que ya Dios, si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y quiere que le hable de forma audible, entonces léala en voz alta. Y ya. Pero ya Dios no habla ni dice así como en el Antiguo Testamento, ni en la época de la iglesia primitiva. Hermano, nosotros no tenemos que estar probando esas revelaciones de nadie, hermano. Ahora probamos los mensajes que son predicados. Todo lo que escuchamos como mensaje predicado lo analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Tenemos la Escritura completa, tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, y además tenemos acumulados muchos siglos de historia de la iglesia y toda esa enseñanza, hermano, que nos van a ayudar a discernir la verdad de la palabra de Dios. Tenemos los históricos credos evangélicos, aunque no son inspirados, contienen una teología ortodoxa que nos puede ayudar a interpretar las Escrituras. En esos versículos Pablo le estaba respondiendo a los hermanos de la iglesia que pudieran llegar a decir, a esos hermanos que a veces dicen, no, es que no necesitamos la ayuda de Pablo, el Espíritu nos habla a nosotros. No, es que yo no necesito ir a la iglesia ni necesito escuchar la palabra de Dios, que Dios también me habla a mí. El Espíritu también nos habla a nosotros. Hemos recibido revelaciones nuevas y maravillosas de parte de Dios. Para esos hermanos es los que Pablo le está hablando y respondiendo. Esa es una actitud peligrosa, hermano, porque ese es el primer paso hacia el rechazo de la palabra de Dios. Ese es el primer paso a la aceptación de revelaciones falsas, hermano, incluyendo las doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo 4, del 1 al 6, donde dice el Señor que es que usted debe respetar y someterse a la autoridad apostólica, a la autoridad de las Escrituras, hermano. Pero hay quienes dicen, no, es que yo no tengo por qué someterme a lo que me enseñan en la iglesia. Ahí mire hacia dónde va y mire tal vez de dónde viene. La palabra no tuvo su origen en la congregación de ustedes, les dice Pablo. Una de las señales de un profeta verdadero es su obediencia a la enseñanza apostólica, era lo que él estaba diciendo, una evidencia. Pablo alegaba esa declaración que lo que estaba escribiendo realmente era escritura inspirada. Mire, dice mandamientos del Señor, versículo 37. Reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor. Ahora, el versículo 38 no está diciendo que Pablo haya querido que la gente permaneciera ignorante. No, si no, él no les hubiera escrito esta carta para responder todas las preguntas y para resolverle todos los problemas que ellos estaban manejando. No, él les dice, más el que ignora, ignore. Pero si usted tiene la Biblia versión internacional, la nueva versión internacional en inglés lo traduce así: el que ignora esto, o sea, la autoridad apostólica de Pablo, lo que dice el versículo anterior, el que ignora esto, él mismo será ignorado. Aquí dice, más el que ignora, ignore. En la nueva versión internacional dice, más el que ignora esto será ignorado, él mismo será ignorado. Entonces, ¿que ignora qué? Ignora que Pablo tiene la autoridad apostólica, y entonces será ignorado ¿por quién? Por Pablo y por las iglesias. Puede ser quien sea, pero debe ser ignorado por la iglesia, debe ser ignorado por el cristianismo histórico. La comunión está basada en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, y por eso los que voluntariamente rechazan la palabra de Dios automáticamente interrumpen la comunión. Lea 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 19, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. En los versículos 39 y 40,
Pablo hace un resumen de las principales enseñanzas de ese capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo sé que ya se va cumpliendo como la hora de la enseñanza, pero yo le voy a pedir que me regale unos minuticos, pues al fin y al cabo usted está en su casa y yo creo que al no tener que salir para ninguna parte ni desplazarse de la iglesia hacia su casa, esto me regala a mí como ese beneficio. Y ahora no quiero ser como aquel predicador que decía, es que cuando me controla el Espíritu Santo yo no puedo parar. No, no es eso, sino que no quiero dejar mucho lo que el tema pues que quiero enseñar. Quiero concluir el capítulo 14 para después iniciar el capítulo siguiente. Ahora, ¿cuál es el resumen? La profecía es más importante que las lenguas, pero la iglesia no debe prohibir el ejercicio correcto del don de lenguas. El propósito de los dones es la edificación de toda la iglesia y en consecuencia los dones deben practicarse en forma moderada. Y además la adoración pública se debe llevar a cabo, como dice el texto, decentemente y con orden. Es decir, con belleza, motivación y contenidos espirituales. Antes de que terminemos este capítulo, sería útil entonces resumir todo lo que el apóstol Pablo escribió acerca del don de lenguas. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Es la capacidad dada por Dios para hablar en un idioma conocido, un idioma real, existente, del cual el orador no tenía conocimiento previo. Eso es el don de lenguas. El propósito no era ganar a los perdidos, sino edificar a los santos. Y no todos los creyentes tenían ese don, ni tampoco era evidencia de espiritualidad. Por eso es lamentable que alguno piense que eso me hace más espiritual, hacer tal y tal cosa. No, eso no es el resultado del bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido sumergido y bautizado en el Espíritu Santo en la iglesia. En una reunión solo se permitiría que 3 personas hablaran en lenguas y tenían que hacerlo en orden y con interpretación. Si no había intérprete, entonces debía permanecer en silencio. Y la profecía era el don más importante, pero no se deberían despreciar las lenguas si se practicaban según las Escrituras. Parece ser que una vez que concluyera la labor de los apóstoles y profetas, estableciendo el fundamento, los dones de ciencia, profecía y lenguas ya no serían más necesarios. 1 Corintios 13:8. Indudablemente Dios podría dar este don en la actualidad si Él quisiera, pero yo no estoy preparado para creer, hermanos, de que en este momento, cada vez que se dice hablar en lenguas, que eso esté divinamente original. Yo no creo. Tampoco me voy a ir al extremo de decir que en todas las ocasiones que aparecen lenguas sean satánicas o autoinducidas. No, las que yo he oído sí, porque yo no creo que raca, raca, raca sea un idioma. No, raca, 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 o muéstrenme que eso sea un idioma. Si raca, raca es un idioma, bueno, entonces vamos a aceptar que esas lenguas son originales. Pero puedo pensar que tal vez en algún lugar, por alguna persona, en alguna iglesia, en algún tiempo, alguien haya hablado en lenguas, pues yo no voy a decir que todas sean eso. Ahora, ¿qué es lo lamentable de esto? Que los creyentes consideran que las lenguas son prueba de comunión o de espiritualidad, porque eso entonces nos pone en alerta y nos dice que el Espíritu Santo no está obrando. Entonces la iglesia no tiene comunión y la iglesia no es espiritual, porque en la mayoría de las iglesias del cristianismo histórico, iglesias del cristianismo real, iglesias de la palabra, no ocurren tales cosas. Mantengamos bien nuestras prioridades, ocupémonos principalmente de ganar a los perdidos y de edificar la iglesia. Eso es lo más importante que debemos tomar como aplicación de este capítulo 14. Si Dios lo permite, empezaremos el capítulo 15 la próxima semana y estaremos ahí concluyendo este tema tan importante
que es de los dones del Espíritu Santo. O sea, todo lo que tiene que ver con estas respuestas a este montón de inquietudes que el apóstol Pablo está respondiendo a las iglesias. Estudie el capítulo 15 para la próxima semana. Si Dios lo permite, lo estaremos compartiendo, iniciando ese capítulo, y ahí estaremos concluyendo toda esta serie de preguntas que le han formulado al apóstol Pablo. Démosle gracias a Dios y nos despedimos en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por sus familias, gracias por todo lo que son, por todo lo que hacen, por la forma como los cuidas y los sustentas. Guárdalos en el nombre del Señor Jesucristo. Que esta palabra tuya nos ayude a crecer y a ser fortalecidos, para que como iglesia traigamos gloria a tu nombre y seamos edificados. Gracias, Dios, por cada hermano de nuestra iglesia, por cada hermano que escucha la enseñanza y por cada amigo que también nos acompaña. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.